El dinero está cambiando y con él nuestra forma de entender la economía, la banca y el papel del Estado. Finding digital public money, we can get ahead of these developments. El euro digital es uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta Europa. Una propuesta que en algunos ámbitos provoca debate, rechazo e incluso miedo. El euro digital será una realidad. Las CBDC centralizarán el poder en manos de los gobiernos y de los bancos centrales. El riesgo de las monedas digitales de los bancos centrales. ¿Será el euro digital una amenaza para nuestras libertades? Quienes han vivido las entrañas del sistema nos pueden ayudar a entender este nuevo mundo. Hoy, en Libre para Elegir, nos acompaña Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España en la época más dura de la crisis financiera. El intervencionismo del Estado en manipular el tipo de interés. Entonces, ese es uno de los problemas más gordos del sistema actual, que se debe a una intervención excesiva del Estado. El dinero físico lo emite el Banco Central, pero no quiebra nunca. Un billete de 50 euros es un billete de 50 euros. En cambio, un depósito bancario, el problema que tiene es que no es dinero, es una promesa. Porque el 97% se ha creído la propaganda de los bancos de privacidad, de no sé qué, de que esto ya es terrible. Bueno, tenemos ahí economistas importantes incluso diciendo esto ya es el control total y tal. Dice, oiga, ¿y lo que tiene usted ahora? Si es presidente de la agencia tributaria y tal, tienes acceso absolutamente a todo ahora, todo. Hola a todos, hoy tenemos un episodio muy especial en el canal de Libre para Elegir. Tenemos una persona que ha sido secretario de Estado de Economía, de Comercio, de Hacienda, de Presupuestos, con 3 presidentes distintos, que ha sido durante 6 años gobernador del Banco de España, en la época más dura de la crisis financiera, entre 2006 y 2012, y que desde hace unos años está especializado y es uno de los mayores expertos en las CBDCs, y concretamente en el euro digital. Estoy hablando de Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Bienvenido. Gracias por invitarme. Nada, el placer es nuestro y de nuestra audiencia de poder escucharle. Pues yo quería empezar con las CBDCs. Quería preguntarle tanto cómo crees que deberían ser las CBDCs y cómo las has ido planteando durante estos años, eso por un lado, y por otro lado, cómo son las CBDCs que se están planteando y concretamente el euro digital, que estamos viendo estas semanas que en el Europarlamento hay división de opiniones y que probablemente llegue a los hogares españoles o a las sociedades europeas en los próximos meses. Bueno, el euro digital es muchos diseños, muchas ideas, y hay un proyecto concreto que es el del Banco Central Europeo, ¿no? O sea que la idea de euro digital es una idea que viene prácticamente después de la crisis, resurge, y la idea es que parte de la fragilidad de los medios de pago digitales que tenemos, que son los depósitos bancarios. Es decir, se desarrolla digamos, la crisis de 2008 tremenda, y por un lado hay una valoración o un juicio que a mí ahora me parece erróneo, que es decir, aquí les hemos dejado, el mercado ha fallado, y lo que tenemos que hacer ahora es proteger mucho más a los bancos y crear lo que es Basilea III, ¿no? Decirles que no tomen tantos riesgos, etcétera, para evitar. Esa es una línea que es la que se ha impuesto, y entonces ahí tenemos Basilea III y tenemos cómo se elevaron todas las garantías de depósitos. Aquí en Europa hace 1.000 euros, en Estados Unidos hasta 250.000, ¿no? Se crearon sistemas de resolución para evitar que entraran en bancarrotas. Es decir, se montó todo el aparato que se ha montado en estos últimos 15 años, que ha ido en el sentido de aumentar la participación del Estado en la banca y en el dinero, ¿no? Pero paralelamente surgió una idea que era una idea vieja, ya es una idea que viene casi desde Ricardo y desde la crisis anterior y tal, que era, lo que debemos hacer es tener un dinero que no sea frágil y que no quiebre, que sea como el dinero físico. El dinero físico lo emite el Banco Central, pero no quiebra nunca. Un billete de 50 euros es un billete de 50 euros. En cambio, un depósito bancario, el problema que tiene es que no es dinero, es una promesa de dinero. Y entonces puede fallar. Y entonces es frágil
Entonces veremos o podemos hablar un poco de todo lo que se ha hecho para reducir esa fragilidad y reducir la crisis. Pero la vía del euro digital, que se llamó dinero soberano, o yo en mi blog le llamaba dinero seguro y tal, está pensado más en hacer lo mismo que con el dinero físico. Porque el dinero físico en el siglo XIX también, aparte del dinero del Banco Central, había bancos que emitían billetes. Pero claro, el problema era que esos bancos quebraban y se fastidiaban todos los depósitos. O incluso, bueno, pues había que ayudarlos. Y luego también otro problema es que los bancos más sólidos, los billetes eran preferidos que los bancos menos sólidos, con lo cual tenía uno una cantidad de billetes físicos que uno a lo mejor valía el 100% del Banco Central, el otro el 80%, había tipos de cambio entre esos billetes, y eso se resolvió, por un lado, prohibiendo a los bancos que emitieran dinero físico y que solo emitiera, pero otros países fueron que la gente fue dejando el dinero sin prohibiciones de los bancos porque confiaba más en el dinero físico y porque no tenía este problema de que había que mirar a ver cada billete, mirar el balance del banco a ver si tenía mucho capital o poco. Entonces esta idea se retoma ahora. ¿Y por qué se retoma y tal? Porque de alguna forma hasta ahora la idea esta se había existido también en los momentos de la crisis de los años 30, con unas propuestas de los economistas de Chicago liberales que dijeron, para evitar la crisis lo que tenemos que hacer es que los bancos sí puedan tener depósitos, pero el 100% tengan que tenerlo en el Banco Central, con lo cual nunca podrá fallar porque tendrán. Pero claro, eso creaba unos problemas enormes porque si hubiera sido en la Reserva Federal, hubiera que haber tenido casi en todas las ciudades un departamento de la Reserva Federal para que pudieran tener, pues como era todo físico, ¿no? Prácticamente llevar los dineros y tal. Y bueno, al final no salió y al final Roosevelt decidió, el lobby bancario le dijo, mira, en vez de que te metas en este lío, lo mejor es garantízanos los depósitos y así la gente ya se quedará tranquila y tal, y salió la garantía de depósitos en los años 30, que luego ha durado, ¿no? Entonces, esa idea, lo que sucede es que ahora las nuevas tecnologías, Internet, la capacidad de computación, la velocidad, el almacenamiento, bueno, pues permite tener un dinero en el Banco Central que no solo lo puedan utilizar como ahora los bancos, porque el euro digital curiosamente existe y lo emite el Banco Central, pero no se deja entrar a los ciudadanos. Pero hacer una infraestructura de, no sé cuántos somos, 350 o 450 o 400 millones, ¿no? Es algo que desde el punto de vista informático no tiene ningún problema. Quiero decir, hombre, hay que diseñar bien pero más bien la infraestructura, pero desde el punto de vista de computación, tener el dinero en el Banco Central y por tanto seguro, ¿no? Que es lo que es el euro digital. Y por eso emerge esta idea, sobre todo de dinero soberano y tal. Entonces esto, ¿qué sucede? Que no se le presta atención por parte de los gobiernos. Yo escribo un libro hace 5 años diciendo que deberíamos tener CBDC y tal, y en ese momento en ningún país se está pensando, excepto China, algunas cosas Suecia hacía, etcétera. Y yo un poco escribo el libro diciendo, hombre, esto del CBDC es algo que merece la pena mirarlo. Bueno, pues ahora hay 150 países, ¿no?, que están estudiándolo. Pero claro, inmediatamente se han encontrado con los bancos que dicen, si usted emite esto, a mí me vacían. Sí. Y si me vacían, el que lo va a pagar es usted, porque va a tener usted una crisis tremenda. Entonces eso lleva a un miedo enorme por parte de los bancos centrales, y entonces los proyectos ahora, como el de Europa, son proyectos donde se da la posibilidad, o sea, por primera vez, y es muy importante, y yo creo que hay que apoyarlo, a los ciudadanos acceder. Pero se le llena de tantas limitaciones que no va a interesar a nadie usarlo y la gente dirá, para esto yo tengo un depósito, ¿no? Y por tanto, porque claro, van a poner limitaciones de mantener 3.000 euros, de prácticamente, bueno, pues no poder hacer, bueno, para comprar, como dirían los americanos, peanuts, ¿no? Esto va a ser un euro digital.
yo lo que pasa es que no lo desprecio, porque hay gente que dice eso no va a valer para nada. Yo creo que es verdad. Pero a mí me parece importante que salga, porque ya se ha roto la idea de por qué el euro digital pueden usarlo solo los bancos. Romper esa idea es muy importante. Es decir, si ahora el dinero físico, los billetes, los puede utilizar los bancos también, las empresas, las personas, sin límites, con la cantidad que quieran, límites luego de AML, pero en principio puede tener en su casa 30.000 euros y tenerlos en un armario y tal. ¿Por qué cuando le damos formato digital no le dejamos? ¿No? Entonces, esto se verá más gráfico cuando se vea que uno puede tener en el móvil euros que son seguros, pero no tener muchos. Pues claro, las empresas medianas sobre todo, las empresas medianas pueden tener interés en tener un dinero seguro. Los que iban a pagar cuando hubo la crisis de Silicon Valley, había cantidad de empresas que tenían 7, 5 millones de dólares esperando para pagar a los trabajadores. Les llama Silicon Valley Bank y dice, mira, no puedo, ¿no? Hombre, pues estos, si hubieran tenido un dinero digital que no quiebra y tal, pues hubieran tenido sus 7 millones ahí, por si acaso. Y eso que a los 2 días se les resolvió el problema, porque a los 2 días se reunió por la noche el Tesoro, la Reserva Federal y no sé quién más y tal, y el FDIC y tal, y garantizaron los depósitos sin límite, etcétera, etcétera. Es decir que, pero entonces... Es que claro, estás juntando con muchísimos conceptos que se van relacionando conforme hablas unos con otros, porque cuando habla a lo mejor de Silicon Valley Bank, tuvieron un problema grande de haber comprado mucha deuda con tipos bajos, hacer un buy and hold, y de repente el cambio de tipos, estructura de tipos, ficticiamente le quiebra, por decirlo de alguna manera. Curioso, porque en definitiva, cuando se hace Basilea III, que yo participé, porque yo fui miembro del comité ejecutivo del FSB, que es lo que se creó por el G20, y estuvimos haciéndolo. Yo lo hice hasta el final, vamos, porque gastamos ahí 2 años y esto lo acabamos en 2010 y yo me fui el 2012. Pero, ¿qué hicimos aquello? Porque yo entonces no veía la posibilidad esta de CBDC, decir, bueno, usted tiene que tener mucho capital. Teniendo mucho capital, ahí no hay problemas y tal. Pero se nos olvidó que el Silicon Valley cumplía perfectamente todos los temas de capital, pero resulta que si los tipos de interés suben, el valor de los tesoros baja, y se encontró que no tenía dinero. Y eso no estaba previsto por Basilea III, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes ahí un problema porque, claro, tener que prevenir todo, el problema es que una cosa sea frágil. El problema, y claro, lo bueno del CBDC o del euro digital es que yo no necesito Basilea III, porque es que no tiene... Para que la gente lo entienda, por ponerlo muy gráfico, es que se genera a veces la paradoja, y es así, que es derivado de Basilea y IFRS, que tú puedes tener bonos del Estado de Estados Unidos comprados en un momento de tipos muy bajos, que de repente cambian la estructura de tipos, suban los tipos, y tú tengas un problema patrimonial cuando tu inversión es a largo plazo y probablemente no haga default el estado de contraparte, pero temporalmente tienes un problema de liquidez y entonces tienes que ejecutar esos bonos a pérdidas, lo cual te genera unas pérdidas enormes. Encima a ese punto con que la mayoría de startups que tenían problemas muy grandes empezaron a decaer, porque fue justo después del COVID, pero ya 1 año y medio, 2 años después, hizo que las rondas fueran más bajas, por lo cual entraba menos liquidez y entró de manera, a mi juicio, no fue por algo, por decirlo de alguna manera, imprudente de los gestores. O sea, imprudentes del que conocían las regulaciones, sabían que al comprar unos contratos tan bajos tenían ese riesgo. A posteriori, siempre, cuando ha habido el problema, dices, el gestor debería haberse dado cuenta que las cosas bajas... Eso siempre... Claro, pero cuando se tiran 7 años muy bajos, pero nadie están asegurados. Nadie se lo dijo. Basilea no le dijo nada de esto. Incluso el tema de liquidez de Basilea tiene gracia, porque claro, eso ha variado ahora mucho. Pero porque ahora, claro, una de las cosas es que la gente no se da cuenta de que estamos avanzando, por ejemplo, en fast payments, en rapidez y tal, pero eso está aumentando la fragilidad de los bancos. Porque claro, cuando yo estaba gobernador, uno de los bancos donde hubo salida de depósitos fue el Northern Rock en Inglaterra. Y este banco, durante una semana, estuvo la gente haciendo colas
sacando, porque entonces que prácticamente solo podías sacar dinero físico. Pero es que con Silicon Valley Bank, el primer día la mitad del banco la vaciaron, pues apretando el botoncito, o sea, y comprando inmediatamente un MMF o lo que fuera, ¿no? Entonces, la velocidad ahora a la que puedes vaciar un banco es 10 veces mayor que la que teníamos en la crisis del 2008. ¿Qué pasó? Que por la noche se reunió inmediatamente el Tesoro, la Reserva Federal, y siempre a los bancos, igual que lo que haces es protecciones de garantía de depósitos, lender o last resort, ¿no? Añadieron en esa noche 3 protecciones muy interesantes. Una, te vamos a garantizar no solo los depósitos asegurados, sino todos, y sin límite. O sea, con lo cual ya el mensaje que has mandado al resto del mundo es que obviamente los bancos centrales me van a, si yo tengo un depósito de 2 millones, me lo va a resolver y tal, con lo cual los taxpayers van a garantizar todos los depósitos. Eso ya pasó durante la crisis, ¿no? Porque claro, es mucho peor tener una crisis de pagos que gastarte dinero. O sea, la crisis en Europa, entre todos los países, se gastaron del orden de 170.000 millones o 200 y pico mil millones de euros, ¿no? Eso no es nada con los daños que si hubiéramos dejado caer los depósitos. Sí, sobre todo el sistema de pagos. Porque a mí la gente me dice y tal, cuando yo digo esto y tal, dice, bueno, pero tú eras gobernador cuando ayudaste al gobierno a poner dinero. Digo, sí, además en contra de un ministro, curiosamente, que decía que no, era un ministro recién llegado, totalmente incompetente, y decía que no había que ayudar a los bancos. Pero en fin, y estuvimos convenciendo que sí. Y hizo algún cambio normativo también de última hora en diciembre que ha ayudado mucho a las... Pero Hasta que se concreta. es lo que vimos en la crisis, es que todo el mundo pagó todo y con buenas razones, porque es que 3 días cargándote el sistema de pagos, los daños que has hecho en el sistema son bestiales, ¿no? O sea, yo creo que todo el que tenga un poco de sentido común sabe que llegados a ese punto, o sea, quizá es gestionable lo anterior. El tema es que si tú tienes CBDCs y el medio de pago es el euro digital, pues tú no tienes crisis bancarias, tendrás crisis financieras toda la vida. Toda la vida tendrás crisis financieras porque, bueno, pues si alguien promete pagar y tal, pero la mayoría de la gente hace los pagos con esto, y el que ha hecho un Gefan, ha hecho no sé qué, la caída de la bolsa, las crisis financieras existirán. Pero la diferencia entre las crisis financieras y bancarias es que las crisis de pagos deberíamos llamar, porque el problema de los bancos es que es el dinero, ¿no? Lo que utilizamos. Entonces el tema de las crisis financieras es que lo paga el que ha contratado, pero no el taxpayer, no el contribuyente. O sea, tú que quiebra un fondo de un hedge fund, pues los que han metido dinero ahí. Quiebra un money market fund, los que han venido. No, es que en un banco pagan todos. No paga solo el que haga. No. Bueno, total, que yo creo que eso al final, bueno, pues lo que se está haciendo a mí me parece muy positivo, aunque no vaya a valer para nada. Hay un economista muy bueno que decía, el euro digital, tal como lo ha diseñado, nace muerto. Es verdad, no se va a utilizar, pero que la gente empiece a ver algo que no sabe, y es que podría tener un dinero tan sólido como el físico simplemente si se hiciera una infraestructura que se le dejara hacer, porque el dinero ya lo emite ahí el Banco Central. El único tema es, ahora hay una infraestructura para que la usen los bancos comerciales. Ahora es hacer una infraestructura para que todo el mundo pueda usarla. Y ahí haciendo un poco de abogado al diablo, porque la verdad que es un canal que yo pues siempre traemos a gente mucho más cercana al liberalismo. Cuando hacen crítica del CBDC, y porque no va un poco más probablemente en su postura, que hacen sobre todo la crítica de la privacidad, yo claro, como cuando lo escucho a usted, puedo estar de acuerdo con muchas cosas, porque al final lo que sustituye principalmente, ¿vale? Del euro digital son los depósitos bancarios. Esa es la realidad. Entonces, a sustituir al depósito bancario, el depósito bancario ya es un, o sea, primero, es una promesa de pago, ¿vale? No es dinero. Pero aparte de eso, es totalmente embargable por cualquier estado. O sea, en un momento dado, pues a Chip, en Chipre, cuando hubo la crisis, pues le quitaron un trozo. Diciendo eso, tú perteneces al 3% de la población.
porque el 97% se ha creído la propaganda de los bancos de privacidad, de no sé qué, de que esto ya es terrible. Bueno, tenemos ahí economistas importantes incluso diciendo esto ya es el control total y tal. Dice, oiga, ¿y lo que tiene usted ahora? Pues lo que tiene... Claro, yo José García, fui director de cumplimiento normativo en una aseguradora con Anthony Lander y demás, o sea que... Si eres presidente de la agencia tributaria y tal, tienes acceso absolutamente a todo ahora, todo. Es más, yo creo que en el diseño del euro digital ha hecho algo bien el Banco Central Europeo a decir que todos los datos individuales los tendrá el Estado, pero a través de los PSPs, a través de los Payment Service Provider, que tendrán que dar la información para poder perseguir a los criminales y tal, pero que no va, digamos, a ser usada por el Banco Central, la identidad ni nada, lo cual es un detalle, digamos, interesante. Pero es lo que comentamos, que aunque lo fuese usada, tú no te vas a constituir un depósito en la zona euro sin que sepan, sin que sepan todo de ti. Entonces, eso no es verdad, ¿no? Pero sin embargo, oye, la propaganda, los medios y tal, hace que economistas relevantes y tal digan esto es el control, esto es el Estado y tal. Es curioso porque, claro, yo lo que veo es al revés, es decir, esta operación lo que permite es liberalizar. Porque, claro, el problema y que el Estado deje de meterse, digamos, en el sistema financiero como se mete ahora. Porque desde el punto de vista del dinero, es verdad que ¿qué hace? Pues hace un bien público. Es como yo digo que a veces el euro digital se parece al puente de Brooklyn, ¿no? Había una serie de compañías de barcos que te pasaban de un lado a otro y el ayuntamiento, el estado de Manhattan hace un puente, con lo cual todo el mundo puede pasar por el puente sin que quites las compañías que quieran y tal, pero es un bien público, ¿no? Y esto es un bien público, es decir, el Estado, igual que el ejército, que los puentes y qué tal, pues ofrece el dinero como un medio de pago para tal. Pero, ¿qué sucede? Que lo bueno es que entonces ya tú ahora, para evitar que no haya crisis, ¿qué haces? Pues garantía de depósitos. Si tiene usted problema de liquidez, el Estado le da una lending facility. Para que usted no entre en bancarrota, le da un sistema de resolución. En mi libro hay 15 privilegios y protecciones de los bancos con una justificación interesante y es evitar que haya crisis. Pero claro, si tú le dejas a la gente elegir, pues oiga, luego ya si usted quiere meter el dinero en un lado donde gane dinero y tal, allá usted. Es el peor de los mundos, porque le das todas esas facilidades, pero a la par le pones Box y etcétera, etcétera. Es que su rentabilidad sea muy mal en cuestión de rentabilidad sobre fondos propios, lo que hace que sus cotizaciones vayan mal. O sea, la realidad, los últimos 10-15 años, pocos bancos han ido bien en la cotización. Y entonces no generas competencia, no generas innovación. Fíjate que eso es, por un lado, hay 3 intervenciones muy fuertes del Estado ahora, que se quitan, que es por lo que yo digo que todos estos, bueno, que se llaman a sí mismos liberales y que están en contra de, porque esto es la entrada, si es todo lo contrario. ¿Cuáles son las 3 intervenciones ahora que hay del Estado que podríamos quitar si tenemos euro digital? 1, nadie va a tener protecciones y privilegios, nadie en el sistema financiero. Level playing field, que se dice. Yo no le voy a proteger ni a dar garantía de depósito ni tal a nadie. Y por tanto, si usted quiere montar una empresa ofreciendo dinero y tal, y lo quiere invertir en mortgage y gana dinero, allá usted. Yo lo que creo es que nadie lo va a hacer, porque a ver quién va a ganar dinero poniendo tu dinero en hipotecas y teniendo la responsabilidad de devolverlo si no hay garantía de depósito, si no hay lender organizador. Pero digamos que en principio no tienes que prohibir ni los bancos ni nada. Segundo elemento de intervención. Este es contrario, este ya no favorece a los bancos, que es Basilea III. Este lo que hace es reducir la toma de riesgo por parte de los bancos enormemente, con lo cual, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que tú dices? Que los bancos desde el 2008 están peleando por tener beneficios porque no tienen beneficios. ¿Y qué ha pasado últimamente? Que como no tenían beneficios, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal lo que han hecho es remunerarle los euros digitales. Y entonces, a los que llamamos reservas, entonces el año pasado y anterior les ha pagado el 4% por los varios billones que tienen los esos europeos y en un año ha calculado un economista belga
que se han llevado los bancos 140.000 millones de intereses de euros digitales. O sea, que no le cobran. Y la misma cara de esa moneda, o sea, la otra cara de esa moneda es que por lo menos en Solvencia, que es el Solvencia 2, que es la normativa de seguros, la deuda pública dentro de las cargas de capital no cargaba capital por riesgo de spread, o sea, de mercado, ni por riesgo de concentración, solo por tipo de interés. Por lo cual, el ahora, que o sea, la mentalidad justa de riesgo era un activo intangible. Porque, claro, no te hacía cargar capital, por lo cual luego no te minoraba la posibilidad de repartir dividendos, o sea, no te destruían fondos propios, y hacía que las aseguradoras, en este caso, financiaran al Estado, que o sea, que a los bancos les pasa un poco lo mismo, que aparte de darles esa rentabilidad, es que van financiando un poco al Estado también. Es que no me has dejado la tercera tema, que es todo el tema de el intervencionismo del Estado en manipular el tipo de interés. ¿Por qué ahora los bancos, siempre ya, desde los años 80 ya se dieron cuenta que la creación de medios de pago la hacían los bancos? Dando crédito, el banco crea dinero. Yo, aunque no tenga dinero, yo te doy un crédito a ti de 100.000 y te pongo 100.000 en depósitos y te lo doy. Esto es así, es la única entidad financiera que puede crear dinero, ¿no? Y entonces el problema es que los bancos centrales no controlaban la oferta monetaria, entendida como medios de pago. Entonces se dijo no. Y entonces, ¿qué pasa? Que los bancos, cuando había burbuja especulativa, y lo bueno era haber calmado eso y no crear tanto dinero, estaban dando créditos, subiendo y tienes burbujas. Y al revés, cuando tú tenías que dar crédito, como las cosas iban para abajo, pues no había crédito. Y entonces se ocurrió el decir, vamos a manipular el tipo de interés. Entonces vamos a coger y vamos a tratar de que si hay inflación, yo aumento el tipo de interés, habrá menos créditos, darán menos créditos los bancos y habrá menos, y si realmente vamos hacia la deflación, si yo bajo los tipos y tal. Y con eso se ha llegado a extremos tan tremendos de manipulación de conseguir incluso tipos negativos, cosa que solo es posible por la manipulación del Estado. Entonces, cuando todo esto no sería necesario. ¿Por qué? Porque tú, si es CBDCs, tú lo único que tienes que preocuparte es de que la cantidad de dinero aumente si tú tienes deflación hasta un punto donde no la haya, o que dejes de aumentar el dinero si tú tienes inflación. Y eso tendrá efectos en los tipos de interés, pero tú no tienes por qué manipular el tipo de interés. El tipo de interés se hará por el Estado, por el mercado, pues lo que quieran los ahorradores y lo que quieran los inversores. Entonces, esto es muy importante porque es que esa manipulación llega al extremo de que ahora, ¿y eso qué pasa? Que cuando los bancos crean esa cantidad de dinero, luego hacen algo que teóricamente estaba prohibido, que es comprar bonos del gobierno. Y entonces resulta que aquí hay una cosa que nadie admitiría si el Estado dijera, yo emito letras del Tesoro, pero por la Dirección General de Emisión, pero tengo una dirección general que compra las cosas que yo he emitido. Pues esto es lo mismo, porque el Banco Central es el Estado. Lo que pasa es que no es una dirección general, pero es el Estado el que está comprando. Entonces, ¿qué es uno de los efectos negativos del sistema actual? Que tenemos unos volúmenes de deuda pública en muchísimos países, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, ahora en España menos, lo hemos bajado, pero también en torno al 100 y tal, pero los otros están, y entonces, claro, que están, el Trump lo que dice es, por favor, a Jerome Powell, bájame el tipo de interés porque es que lo necesito, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas más gordos del sistema actual, que se debe a una intervención excesiva del Estado, a no dejar el mercado, que el Estado, ¿qué es el mercado para el Estado? Pues si necesita dinero, pues mire usted, tiene poner impuestos, que no lo tiene ninguna otra empresa, o emitir dinero. Pero emitir dinero yendo a los ciudadanos, si quieren comprárselo, pero no yendo a la otra oficina del Estado, que es el Banco Central, y que me lo cobre. Todo eso. Yo creo que el principal, yo creo que el euro digital tiene dos, por decirlo de alguna manera, dos enemigos naturales. Uno, la banca, porque aunque le están quitando privilegios y aunque le quiten normativa, pues al final el status quo se mueven bien. Y el otro son los gobiernos, porque tú al final, al quitar el BCE la capacidad de intervenir, estás obligándoles a tener disciplina fiscal y mi gran duda es
¿quién va a aprobar esto? O sea, si o sea, yo como político no lo aprobaría en la vida. Lo que pasa es que eso, cuando se ha ido creciendo, pues no se ha notado, pero ahora llega a unos extremos que el principal problema económico que tiene Trump encima de la mesa es el tema de la deuda. Y el de Francia. Entonces, estamos llegando a un momento donde ya el nivel de deuda pública es tal, es que Estados Unidos tiene un 7% de déficit y tiene que financiar todos los años 9 billones de dólares. Entonces, eso, ¿qué sucede? Si hubiera tenido que ir al mercado y no hubiera tenido los bancos centrales comprándole, porque hubiera tenido CBDCs y los bancos centrales, esta es otra, ya veremos qué es lo que hace dentro del CBDC, digo el CBDC del futuro, no el diseño sino lo que debe ser un CBDC sin limitaciones, porque es muy interesante también, porque otros que pierden poder son los bancos centrales. Pero el gobierno, evidentemente, ¿qué hubiera hecho? No hubiera llegado nunca a tener estos niveles de deuda, porque sabe que si los tienen no le van a comprar después. Es decir, que tú te has cargado la disciplina de mercado, porque el mercado, una de las cosas buenas que tiene es que disciplina a los gobiernos, a la gente se lo tiene que pensar antes de hacer las cosas, ¿no? Este nuevo episodio de Libre para Elegir ha sido gracias a nuestro patrocinador estrella, Coventia Legal. Coventia Legal se encarga de defender los derechos del consumidor, ya sea en gastos hipotecarios o en prima única financiada, teniendo un modelo que es 100% a éxito y en el que solo cobran una vez que el cliente recibe su dinero. Con lo cual, recuerda que si tienes una hipoteca de antes de junio de 2019, podrás reclamar los gastos hipotecarios enviando toda la escritura a hola@coventia.es, o si te cobraron un seguro de vida a prima única financiada que han sido declarados ilegales o abusivos, que son aquellos que tienen una prima de más de duración un año, también podrás reclamarlo. De todas maneras, visita coventia.es o escríbeles a hola@coventia.es y que te ayuden. Entonces, Bueno, es una forma en el que el gobierno lo que ha hecho es vía inflación, han puesto vía impuestos. Al final la inflación, pues hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, pero para mí es un tipo de impuesto, y lo que ha hecho sin legislar y sin comunicarlo. de momento no has llegado porque no has tenido unas inflaciones importantes. De momento lo que has conseguido es vender la deuda, que no es poco. Quiero decir, porque hasta ahora, hombre, hemos tenido el episodio reciente inflación, pero de nuevo se está reconduciendo, es decir, pero claro, cada vez... Pero bueno, porque estás metiéndolo debajo de la alfombra todo. O sea, Sí, hay más dificultades. Lo que vemos de Trump y Powell es la dificultad. Oiga, usted como gobierno quiere que le bajen los tipos, pero como yo baje los tipos tengo inflación. Entonces ahí los bancos centrales se juegan la reputación o el puesto. y hay que decir que fueron años de tipos bajos que la ortodoxia económica le decía, esto va a generar inflación, y es que es verdad que no la generaba, pero estaba ahí acumulándose. O sea, No, y fíjate también los bancos centrales con los CBDCs, si tú vas a un sistema, porque tú tienes además el bloque con la frase de Friedman, ¿no? El libertad de elegir. Entonces, si tú realmente tienes un sistema en el cual debes dejarle a la gente que haga lo que quiera, la política monetaria podrías hacer la que inventó Milton Friedman en dos partes. Milton Friedman dijo, en vez de que el Banco Central baje tipos o meta cantidad de dinero, no, que le dé dinero a la gente. Es decir, si yo tengo que aumentar para mantener la producción y para que no se caiga y tal, en 100 y pico mil millones en Europa al año y tal, oiga, en vez de quedárselos usted y comprar los bonos o darle a los bancos o incluso, bueno, en muchos sitios, en Japón, acciones y tal, son los propietarios del Nikkei, sí. no sé qué tal, y que da un poder enorme a los bancos centrales, tienen un poder, ahora tienen balances de varios billones y tal, dice, no, usted esos 150.000, y como tiene aquí en el computador a todos, lo divide entre todos los europeos y se lo da. ¿Qué sucede? Que van a ser los ciudadanos los que decidan qué hacen con ese dinero. Y el dinero lo van a decidir los ciudadanos, no el Banco Central. ¿A quién se lo da? ¿Y qué sucede? Que el gobierno tendrá que ir a los ciudadanos a pedirles dinero. El gobierno. Pero también la ventaja que tienes es que si tú dejas a los ciudadanos gastarse el dinero, en vez de dárselo, por ejemplo, a los bancos, como haces ahora protegiéndolos, es que la gente podrá ya dar dinero a quien no se da ahora, que son a startups,
a renovables, a no sé qué, porque le vas a dejar a la gente decidir, mientras que ahora los bancos no pueden. O sea, no es porque sean malos, es que con Basilea III tú les impides que financien una startup. Está tan penalizado que no es que te impidas, pero está tan penalizado que no puedes. Te encuentras que dándole las protecciones en Europa, que es donde está más protegido, porque en Estados Unidos de alguna forma el peso de los bancos es mucho menor, pero en Europa como están, además del tema general, cada país protegiendo a sus bancos, si tú miras los activos financieros en Europa, el 75% está producido por los bancos. Y el 25%, que es lo que se llama capital market, que no se debería llamar capital market, sino market, ahorros, inversiones, ¿no? Decididos el 25%. Pero ¿qué pasa? Que, y ahora se está decidiendo, hombre, es que tenemos muy poco, ¿cómo lo vamos a mejorar? Dice, mire, pues lo mejoramos no cambiando mucho las reglas del capital market, sino quitando la protección a los bancos de tal forma que el market sea 100%, todos los ahorradores frente a todos los inversores. Y eso haría que tú tuvieras gente que quisiera financiar startups. Los bancos que dicen, no, mire usted, yo solo hipotecas y compro bonos del gobierno y tal, con lo cual estás consumiendo todos los ahorros en vez de en inversiones productivas, que es lo que haría la gente, porque la gente no es tonta. Si tú das a toda la gente va a hacer lo que hacen los ricos. ¿Qué hacen los ricos? Pues compran acciones, compran no sé qué, se tienen startups y tal. Evidentemente lo harán en menor cantidad, pero la gente hará eso, ¿no? Entonces es también tremendamente liberalizador el sistema de euro digital del mercado. Ahora, ¿qué sucede? Que los bancos centrales no tienen el poder de coger ese dinero y manipular o dárselo a alguien. Por tanto, hay un perdedor también desde el punto de vista de poder, que es el Banco Central. Porque usted sí tendrá que ver cómo se aumenta la cantidad de dinero, pero no va a poder usted si coges el sistema de Milton Friedman. Bueno, Milton Friedman llega incluso en una de sus diversas alternativas, porque los buenos economistas tienen siempre varias soluciones, no una. Pero una que a mí es la que más me gusta, es decir, mire, es que además no va a tener usted que calcular. Usted piensa en un 2% de inflación y un 3 o un 4 de crecimiento, aumente todos los años el 5 o 6% de la oferta monetaria. Punto. Eso es una ventaja porque es muy curioso, lo hemos visto con el Bitcoin que dice, no, yo voy a proteger la inflación con 21 millones. Eso es deflacionario. O sea, es negativo. Si hacemos eso con el dinero, estamos todos los años teniendo que bajar salarios y precios, que es una cosa difícil. Por tanto, el dejar una parte, un poquito, ¿no? De hueco para el crecimiento, y eso lo veía Friedman clarísimo, era el argumento de Keynes también, ¿no? Pero tú lo haces no discrecionalmente. Tú dices el 5% y usted lo único que hace es el 5% lo coges toda la gente. O sea, yo ahí veo varios problemas. O sea, bueno, de lo que has dicho en Bitcoin, que la gente sí que no lo tiene en cuenta, que sé muy claro, si imaginaros que somos 11 millones de personas y hay 11 millones de Bitcoin y la población crece a 13 millones y los Bitcoin ya están repartidos porque ya ha terminado la fase de minado, pues lógicamente provoca deflación, ¿vale? Ahí está claro, pero lo que yo sí que no veo claro para nada. Si fuera un medio de cambio, si fuera un medio de pago, que no lo va a ser nunca. Que no, porque encima es lentísimo a día de hoy, los bloques son muy grandes. En cambio, eso favorece el otro aspecto del Bitcoin, que es store of value. Es decir, oye, yo, mientras esto la gente tenga miedo de inflación y de los bancos centrales, pues el Bitcoin seguirá. Es una reserva de valor, yo creo que lo tiene todo aún. Claro, es una reserva de valor como puede ser el oro. Y para eso decir que no varía es bueno, es un tema positivo. De mira, es que no puede variar, ¿no? Pero lo que no estoy de acuerdo es que si tú le dejas a inventar la oferta. Yo lo que sí que me cuesta ver es, por lo menos, basar la experiencia. Si yo le dejo a los gobiernos decidir cuánto es el incremento, ¿vale? Y cómo se reparte, cuando tú repartes un 2% de incremento de masa monetaria equitativamente entre la población, fíjate, una persona, pues un euro digital, no gano votos. Y eso no gusta. Yo voy a coger y voy a repartir en aquellos sitios donde yo considere que puedo tener influencia y ganar votos. Separemos una cosa que es lo deseable, lo que debe ser, de los votos, o sea, ¿no? Pues evidentemente, y entonces habrá que convencer, ¿no? A la gente, ¿no? Pero en ese caso, la gente, si tú se lo explicaras y lo vieras, pues diría que es mucho mejor
poder tener dinero y gastárselo, que no que sea el banco el que decida. O sea, yo los votos no los veo desde ese punto de vista que vayan en contra de esto, sino la propaganda de los que pierden con el sistema, que son fundamentalmente los bancos y tal, más otros, por ejemplo. Porque en Estados Unidos ha sido muy curioso. Con Trump habrás visto que la prohibición, entre comillas, porque no puede prohibir la emisión de euro digital, de dólar digital, ¿no?, de CBDC, es lo que ha optado Trump y no seguir elaborando en la posibilidad de hacer un CBDC. Ahí es curioso porque las dos lobbies, el de bancos y el de stablecoins, son favorables. Porque claro, para la stablecoin, un CBDC es una posibilidad de que la gente diga, oye, pues yo puedo ir a la stablecoin porque me da ¿cómo se dice?, contratos cross-fronterizos y tal. Entonces prefieren que no haya y prefieren que tener una promesa de devolverte dinero, que es lo que es una stablecoin, porque es muy parecida a un banco. Es un banco de acciones. O sea, que es un intermediario, o sea, sobre todo los que están pues con letras del Tesoro americanas y este tipo de cosas, pues no deja de ser, está totalmente relacionado con el dólar es todo directo. En cambio, le han vendido la burra, con perdón, a Trump de decir, oye, tú a mí favorécenme porque es que yo soy un demandador tipo de tesoro, de deuda. A mí lo que sí que me gusta de Bitcoin es que claramente, o sea, tiene un mecanismo fijo, inmutable, y eso es muy positivo. Es que yo creo que el problema que ve la gente con el euro digital es como cuando haces un contrato, ¿no? Entonces un contrato para cuando van las cosas bien, no, lo haces para cuando van las cosas mal. Y claro, el hecho de tener una moneda digital o que se extienda su uso de la moneda digital y que sea tan automático, genera un gran, o sea, hay que diseñarlo para que los efectos sean seguros, pero todos tenemos claro que en determinadas circunstancias excepcionales el Estado es capaz desde quitarte la libertad, mandarte al frente a luchar en una guerra, como encerrarte en casa 3 meses. O sea, eso, me refiero, nadie lo consideraría un escenario utópico, podría suceder. Si llegado el momento, no tengamos ninguna duda que el Estado no le temblaría impulso y pasaría como en Ucrania, ¿vale? Joven, hombre, al frente. Pero eso que es verdad, no es un argumento en contra del euro digital, sino es un argumento de que es posible hacer cosas con el euro digital que son negativas. También podrías hacerlo con el euro físico. Sí, hacer cosas más fáciles con el euro físico. No es que no se pueda hacer, pero se hacen más fáciles. No, pero es exactamente igual de fácil y con disminuir de repente o con ampliar absolutamente ahora el euro físico y ponerte a emitir euro físico. Eso es un destrozo para la gente, ¿no? Porque tendrías una inflación enorme y tal. Es verdad, pero eso es un argumento para decir que no deberíamos tener euros físicos. No. Lo que es un argumento es para decir el euro físico debe estar emitido por alguien que no puede hacer esto y que luego lo hace, por ejemplo, al sistema actual. El sistema actual no funciona, lo hemos dicho ya, por muchas cosas. La más importante no la hemos hablado, que es la de que no hay competencia en el sistema de lending ni en el sistema de pagos, pero bueno, podemos hablar en algún momento, pero el euro, el sistema actual, oye, pues el tema de la inflación, quitando ese episodio, ha funcionado. Y sin embargo, tú podrías decir, no, pero es que aquí si la gente se pone a emitir como Maduro, como algún país africano y tal, a mí me ha cargado esto. Ahora, eso se carga el sistema, es decir, siempre cuando tú dices, oye, ¿qué es mejor? Que todo el mundo tenga en Estados Unidos o en el oeste, que todo el mundo tenga su metralleta y su escopeta y que cuando viene uno a robarle se defienda y tal, o tener una policía. El dar al Estado la fuerza de la policía es tremendo porque alguien puede decir es que mañana me detiene la policía, el gobierno manda a detener a manda a pegarle un tiro, manda no sé qué, a hacer las mayores barbaridades. Y es posible. ¿Qué sucede? Que tú no solo tienes que tener a la policía, sino que tienes que tener una regulación del uso de la policía que impide disparar a un tío que no es de fuera, que tú no puedes detener, que no sé qué. Es decir, en todo cosa que pueda hacer el Estado, tú, si no tienes una regulación que además diga, oiga,
usted tiene que hacer esto, tiene que hacer... ¿Que se puede saltar la regulación? Sí, se la puede saltar el Estado. Pues anda, que no vemos policías en el mundo. Ahora, ¿es una razón para decir no, es mejor que no haya policía? No, pero sí que es cierto que al final todo es un juego de incentivos, yo creo, en la vida y en el mundo económico. Entonces, cuando tú le das, cuando dices a lo mejor hemos controlado más o menos bien los periodos de inflación, yo claro no estoy de acuerdo desde el punto de vista no tanto de la inflación, sino de cómo se ha devaluado el euro. Pero se ha devaluado la moneda fiat. Y 25 años, es increíble. Esto lo que dice Milton Friedman es que yo eso me lo cargo con un crecimiento que está acordado por 3/5 para que sea imposible prácticamente, o 4/5 del Parlamento. Hombre, si ya consigues que 4/5 cambien el nivel, y lo que te dice Milton Friedman es un 6%. Usted no tiene que decidir Banco Central nada. Lo único que tiene que ocuparse es que funcione el registro. Y vete, eso lo reparte entre eso y no puede hacer absolutamente nada. Es que eso lo puedes hacer y se podría aprobar igualmente. A mí me parece que es lo razonable. Creo que hay otras posibilidades y hay otros que defienden absurdamente que el Banco Central aumente o reduzca de forma irracional y tal. ¿Por qué? Porque resulta que eso es un derivado ahora que tenemos del sistema actual, de que los bancos crean burbujas y se explotan. No las vas a tener. En el momento en que tú no tengas la creación de dinero por los bancos, no vamos a tener booms and busts. No vamos a tenerlos. Claro, sí, yo lo que veo aquí es que esto es al final incentivos. Ahí insisto mucho en eso. Si yo le doy, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, totalmente de acuerdo, pero creo que el incentivo de los gobernantes que haya en cada momento no están alineados con eso. Entonces, como no están alineados con eso, porque en el fondo, me estás obligando a tener disciplina fiscal. Disciplina fiscal significa menos votos. Y menos votos significa menos gente en mi partido cobrando y menos probabilidad de repetir, ganar unas elecciones y gobernar. Por lo cual, yo no quiero eso. Yo quiero poder controlar de una manera más clara y accionar votantes. Y eso lo consigo con más presupuesto y con más inflación, con más gastos, más déficit, no con menos. Eso que estás diciendo puede ser un buen argumento, para decir, mira, esto no se va a hacer porque los gobiernos políticos y los bancos no van a querer. Y eso yo te digo, pues a lo mejor tienes razón. Yo creo que no, creo que soy optimista porque al final el libre mercado se impone. Y el libre mercado se impone porque funciona mejor que lo otro. Y funciona mejor que el intervencionismo del Estado que tenemos ahora. Pero en fin, pero tú puedes ser pesimista y decir esto no, claro, como pero lo que no puedes decir es que es peor. Lo que no puedes decir es que si tenemos esto, porque se ha vencido la resistencia del gobierno y tal, eso es malo, ¿no? Es mucho mejor que lo que tenemos ahora. No, claro, lo que... En el euro digital y en el libre mercado, el resto todo libre mercado, cada uno que haga lo que quiera y tal, lo único que voy a hacer es protección del inversor, AML, etcétera, todos los bienes, digamos, pero es lo que se refiere a la toma de decisión de qué compra uno, qué vende otro, qué riesgo toma, qué remuneración tiene, qué tipo de... No me meto en nada, yo ofrezco un puente y es el dinero seguro. Eso es buenísimo. Sí, no sé, estoy de acuerdo. Pero ¿qué dices? ¿No se va a hacer? Bueno, pues muy bien. No, claro. Yo lo que digo es que yo digo que el mayor enemigo es el propio gobierno, porque no quiere disciplina fiscal. Sí, lo primero. Hacer por esto. Y no lo digo que no es hacer. Digo que el principal enemigo es el propio gobierno porque no quiere disciplina fiscal y eso le quita votos. Segundo, en su diseño va a estar incentivado a poder meter la mano en la caja para conseguir votos, básicamente. O sea, sí que no es por nada, ninguna conspiración, sino simplemente, pues quieren ganar elecciones y conseguir más votos, y es lícito, se dedican a ello. Entonces, hay que estar muy atento a todo el diseño y poner contrapoderes, poner muchísimas normas para que esto no sea posible, porque el incentivo perverso del gobernante a perpetuarse en base a eso es muy alto, y si le das un gran poder, por decirlo de alguna manera, como conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Sí, pero esto es en cualquier... Es que son dos cosas. Es que lo que quiero... Mira, te comparo, por ejemplo, con el absolutismo. Es decir, estamos en el siglo XVIII. Tenemos en todos los países un rey que no es elegido
que los presupuestos no se aprueban en los parlamentos, que juzga además porque tiene la justicia y tiene no sé qué. Y entonces hay una serie de gente que son los ilustrados y dicen, hombre, esto estaría mejor si hubiera elecciones, los gobernantes fueran elegidos, los jueces estuvieran separados del Ejecutivo, el gobernante tuviera que presentar unos presupuestos cada vez que quisiera poner un impuesto y tal. Y entonces tú dices, oye, ¿esto quién te lo va a comprar? ¿El rey? ¿Te va a decir que sí? ¿Los que favorecen al rey que están allí detrás van a decir que sí? Bueno, pues evidentemente dijeron que no, hicieron todo lo posible, pero ahora tenemos este sistema, el sistema que decían eso. Si tú le coges allí a uno, a cuando estaba Luis XIV y tal, dices, mira, en un momento Francia cada 5 años tendrá elección, los presupuestos estarán, dirán, estás idiota porque esto es imposible. No, se tarda, o sea, las cosas tardan en hacerse las más obvias. Y entonces lo que sucede es que al final tarda. Caminos distintos. El camino de la Revolución Francesa fue le corto la cabeza. Y entonces le corto la cabeza, hago no sé qué y tal, que por cierto luego dio lugar a un imperio y no sé qué. La solución inglesa, que ya había cortado la cabeza un siglo antes al rey, fue la de decir, no, yo no voy a hacer revolución, yo voy cada día, le voy a quitar un poder al rey y lo voy a pasar al Parlamento. Y de repente un día se encontraron con que el rey va una vez al año y dice lo que le ha mandado el elegido. Y así está, o sea, la forma en la que se llegue, pero al final es mejor la democracia que el absolutismo. Claro. Es mejor que los jueces no sean el gobierno, sino, a pesar de todos los problemas que tenemos y los estamos viendo, que sean imparciales. Es que son dos cosas, o sea... oye, total, lo entiendo perfectamente. Pero... ejemplo que yo pongo, cuando se realizan todas estas revoluciones y tal, se dice we the people en Estados Unidos, todas las personas, no sé qué y tal, a votar, y la mitad de la población, desde finales del 18 hasta la Primera Guerra Mundial, en que se hace, no puede votar, que son las mujeres. Y durante siglo y medio no se pudo conseguir que votaran las mujeres. Y entonces, pues no se puso... Y ahí fíjate que los intereses eran, por supuesto, de los hombres, pero en general era también la inercia. No solo, el enemigo no es solo los que les va mal, es la inercia. Es que la gente dice, oye, pues si no votan, pues que no voten, yo qué sé. Pues si ahora tenemos la banca y nos da dinero y nos da los pagos y tal, ¿por qué tengo yo que cambiar? El peor enemigo es ese. El peor enemigo es la ignorancia. Peor es la ignorancia, porque la gente no sabe que hay otras posibilidades. Ese es el mayor enemigo. Mira, el fundador del Banco de España, que fue el del siglo XVIII, Cabarrús, era un francés y vino, tiene un escrito muy bonito, porque él está defendiendo el libre comercio, está defendiendo y tal. Y entonces dice, bueno, con las ventajas que tiene el libre comercio, lo ha dicho ya Dan Smith, se está viendo, podemos crecer y tal, ¿por qué nadie introduce el libre comercio? Y hace un escrito, ¿por qué nadie? Y entonces dice, pues mire, esto es por dos razones. Esto es porque hay unos que están favorecidos ahora, el que tiene el monopolio, el que tiene los privilegios, el que tiene los aranceles y tal, y por tanto, oye, se está jugando las perras y entonces no tiene interés en que se introduzca. Pero es que hay otros que es que no saben las ventajas del libre comercio, que son la mayoría. Y entonces acaba el escrito de una forma muy curiosa. Dice, no hay libre comercio por dos razones. Por el interés de unos pocos y la ignorancia de muchos. Entonces, el interés de unos pocos, pues ya te digo, son bancos, el gobierno, los bancos centrales pierden poder, muchos más, ¿no? O sea, y tienes ahí. Pero sobre todo ahora es que tú estás hablando de eso y yo estoy hablando de esto, pero y estoy, vamos, ilusionado con que haya 1000 que lo vean, pero el 99% de la gente no sabe. Y es que justo eso es lo que te iba a decir. Reformas. El gran reformador de introducción del libre mercado, que es lo que tenemos que hacer en la banca, el libre mercado en el mundo fue Deng Xiaoping, un economista chino que en los años 70 dijo,
esto hay que cambiarlo y ahora hay más libre mercado en algunos temas, no en todos, en China que en Estados Unidos. O sea, cuando hay dos monopolios y tal, vienen y le meten un viaje, tienen pero es espectacular, han acabado con la pobreza, es el experimento del libre mercado más importante del mundo. Pues hay que ir a uno de los escritos de 1978, cuando se dirige él a los que van a ayudarle, los que están dentro del Partido Comunista, y le dice, oye, muy bien, vamos a empezar esto. Dice, pero antes tenemos que dedicarnos a explicar una cosa que es obvia para nosotros, que esto no funciona. Y tenemos que explicarle a la gente que esto que tenemos ahora no funciona, porque si no lo explicamos no vamos a poder cambiarlo. Entonces, la mayoría de la gente se cree que el sistema actual, no, el sistema actual es frágil, puede tener crisis, evita la competencia, porque claro, nadie puede dar servicios de pago distintos. Entonces, tenemos un problema de ignorancia de los muchos. Y ese es tan gordo. Estoy 100% de acuerdo, pero hay una cosa que creo que juega en contra y creo que a lo mejor no se valora de manera adecuada. Cuando estás contando pues todas estas revoluciones, había una parte muy importante de la población que aunque no lo supiese, mayoritariamente saldrían beneficiados, ¿vale? Lo que sucede es que yo creo que en sociedades actuales como la española, el hecho de que los estados vayan al 100% de deuda compromete a las generaciones futuras con más impuestos. Pero lo que es las generaciones presentes, que están trayendo riqueza en el futuro al momento presente, están viviendo mejor. O sea, la realidad es que si las pensiones que pagamos, la TIR de las pensiones, es mayor de la que deberían, relacionado con la productividad y la tasa de sustitución es muy alta, eso produce que 6-7 millones de pensionistas vivan mejor de lo que vivirían si fueran conscientes de la realidad económica que sustenta todo lo que hay debajo. Entonces, claro, aquí es una revolución un poco especial porque hay una parte muy importante de la ciudadanía que se está beneficiando de traer riqueza futura al momento presente, aunque eso no sea sostenible. Entonces, no es tan fácil. Primero, estoy con usted que esto es muy complejo y a día de hoy es de minoría, pero es que aún así, a día de hoy hay unos beneficiados también que son, pues, entre otros, por decirlo de alguna manera, los pensionistas a día de hoy. Entonces, claro, no se cuenta ni por conocimiento ni a lo mejor ni por interés individual con el apoyo de tanta población como en otras revoluciones que has comentado. Pero yo no creo que para este tema, o sea, yo creo que eso es verdad para los temas de subir o no las pensiones, ¿no? Etcétera. Ay. Pero para que haya libre mercado en la banca y pueda haber libertad de elección y a lo mejor a una serie de gente, porque claro, ahora la banca paga 0 y cobra 8 o 6 y si tú tienes liberalización, seguramente eso, hay intermediarios, habrá, pero tendrás que pagar el 3 y cobrar el menos al que lo das y tendrás que pagar y tal. Entonces, hay mucha gente que saldría beneficiada. Ahora la gente que tiene sus ahorros y en los bancos no gana nada, pero si lo tuviera luego, que no lo tendría en los bancos, pero lo tendría colocado en algunos sitios y tal, lo tendría. Entonces yo no lo veo eso, pero bueno. Pero tendrías que decirle al gobierno que el déficit fiscal debería ser 0 o por cerca de 0 y eso supone tener muchísimo menos gasto. El déficit fiscal podría ser un 3%, eso está calculado porque tú tienes aumento del crecimiento y tal. Lo que no puede ser es un 7%. O sea, pero un déficit fiscal sí podrías tenerlo porque además si sigues haciendo carreteras, si sigues haciendo todo este tipo de cosas, todo eso se autopaga. Lo que es un disparate es tener un déficit de un 7%. Eso es lo que no es sostenible. O sea, hay déficits sostenibles que están entre el 1, 2, 2, 3 y tal. También depende el porcentaje de deuda del PIB que tengas. Si ya estás en el 100. Ya, pero, hombre, ¿cómo que estás en el 100? No, por eso ahí tienes que bajarlo, por supuesto. Claro, si estás en el 100 con 3, bueno, está bien. Pero ya, no sé, tú sí quieres tirar la toalla, yo no la tiro. O sea, yo creo que las cosas pueden cambiar. Sí, y ahí una curiosidad, ¿por qué? Y las cosas pueden cambiar en el buen sentido, que es, en este caso, el libre mercado y la posibilidad de tener un dinero seguro, porque son cosas que favorecen. Los enemigos no son eso, sino la ignorancia. Fíjate, ¿por qué la ignorancia? Porque cuando tú vas a liberalizar, no sabes que lo más importante y lo mejor de la liberalización es la innovación. Es decir, cuando no hay competencia puede haber innovación. Yo aumento la rapidez de los pagos y tal, pero no innovación para la gente en general.
eso es cuando tienes las empresas compitiendo, las empresas no tienen más remedio que innovar para atraerte, para buscarte, para tal. Te pongo un ejemplo, porque uno es mayor y yo aconsejé, estando de presidente del Tribunal de la Competencia, que es una de las cosas que hice en los años 90, y viendo cómo todos los países estaban liberalizando las telecomunicaciones, en España el ministro de Telecomunicaciones había conseguido, porque había una liberalización general y tal en Europa, retrasar 8 años la liberalización de las telecomunicaciones en España. Y yo convencí al gobierno de que no, de que empezara dando una licencia de móvil, que la dio Airtel, el último gobierno de Felipe González, y luego el de Aznar continuó con el tema, hizo una liberalización bastante buena y tal. Pero arrancó el propio gobierno socialista donde su ministro decía que no, que la forma mejor era el monopolio y tal. Pero fíjate que los argumentos que nosotros dábamos desde el Tribunal de Defensa de la Competencia es que la competencia reduce los costos, reduce los precios, tal, y que por tanto las conferencias pues serán más baratas y por tanto además pues serán más rápidas porque no habrá demoras que había antes y tal. Pero a mí no se me ocurrió nunca decir que las cosas más espectaculares que ha producido la liberalización de las telecomunicaciones es esta. No las sabías, claro. Es esta, no pude decirlo, o los WhatsApps. Es decir, que hoy un emigrante de Ecuador envía gratis no solo una conferencia, sino un vídeo de sus hijos, porque la digitalización, por cierto, en la fotografía, como no hay monopolios, la extensión de la digitalización de la fotografía y del vídeo ha sido espectacular. Entonces, si yo en ese momento le digo, mira, es que liberaliza porque entonces podrá la gente tener un teléfono, no sé qué, podrá hacer WhatsApp, pero yo no lo sabía. Y por decirme así, que sepas que estás hablando como, o sea, en determinadas cosas, cuando le escuches esta parte, es como cuando habla el profesor Huerta de Soto acerca de cómo se solucionan los problemas en un estado anarcocapitalista, que es, oye, pues la innovación individual, empresarial. Es que yo con Huerta de Soto estoy de acuerdo en muchísimas cosas, en lo que él decía además, que ahora dice menos, que la banca fraccionada. Caja, ¿no? Claro. Lo que no estoy de acuerdo es en el punto que tiene el libertario de decir que el Estado es innecesario. Eso es absurdo, porque el Estado es un componente esencial del libre mercado. La economía de mercado es en el que las empresas privadas estén level playing field compitiendo totalmente, pero que el Estado haga algunas cosas, muy pocas, pero muy importantes. La primera, defender que haya una economía de mercado, porque todos estos que dicen que no hace falta el Estado, la clave de que haya economía de mercado es la propiedad privada. Y la propiedad privada, quien la defiende es el Estado. Si el Estado... Con innovación. En teoría se evolucionaría y en algún momento se encontraría una solución. Eso es lo que consiguen. Eso sí. Al igual que con el móvil, que a ver, no me entraba este. Sí, no, sí, seguro que encuentra una solución. Pero de momento, para que no te quiten tu casa, para que no te quiten lo que tú tienes y tal, tú tienes a la policía, a los jueces, a la ley de contratos, porque los contratos dicen, no, contrataríamos entre nosotros y tal. Sí, luego piensan la reputación. ¿Cómo vamos a ver la reputación? No, yo quiero una ley de contratos que si alguien falla en un contrato, que es una pieza esencial de la economía del mercado, el Estado lo defiende. Y el Estado garantiza que los contratos van y se cumplen. Entonces, el Estado, y luego el Estado puede producir bienes públicos, puede producir carreteras, pero si el nacimiento del mercado es casi cuando se consigue que en vez de los caminos dominados por los señores feudales, tienes las ciudades donde las calles son públicas. Y eso permite el mercado totalmente. Si las calles hubieran sido privadas y dominadas por señores feudales o no feudales, hubiéramos tardado en tener el mercado tremendamente. El Estado es una pieza esencial de la economía de mercado. Lo que pasa es que cuando el Estado da protecciones a los bancos, le dice el riesgo, no deja que haya competencia en servicios de pago, no hace no sé qué, eso es un error. O se pone a manipular los tipos de interés. Ahí no. Ahí el Estado tiene que irse. Y tiene todo el sentido la desregulación. Y también tiene sentido, oye, evitar el fraude, proteger al inversor, que la gente pague los impuestos, ¿qué tal? Porque todos estos... En el fondo le gustaría un Estado, salvando la distancia y de cómo está,
de lo que está buscando Milei. Verdad que Milei está mucho más cerca de Huerta de Sokoto, pero lo que conseguirá será un Estado muy pequeño. Ya, pero yo creo además que el Estado tiene una función de corregir las desigualdades. Es la Pues es que es ahí donde no estoy de acuerdo. Ya, Porque ellos consideran que es coercitivo quitarle a una persona para dársela a otra. pero yo lo hemos visto en un ejemplo, es decir, ¿qué hemos conseguido con lo que ha sido la globalización y la liberalización? Hemos conseguido, no, y con lo que era el consenso de Washington, hemos conseguido dar un salto en estos últimos 40 años espectacular. O sea, la introducción del libre mercado en China, no en los países capitalistas, que son los que defienden estos, en China, es espectacular. Es mucho más libre mercado que el que nosotros tenemos. Esa es la realidad. Es que acabar con la pobreza. Una de las cosas espectaculares del mercado es que acaba con la pobreza. Otra, el crecimiento. Otra, el mejor aprovechamiento de los recursos. Otra, no sé qué. Pero es verdad que el mercado puede tener losers. O sea, cuando nosotros, también yo en mi tiempo, ayudé al Ministerio de Industria a hacer el plan de la liberalización de las importaciones de acero, hubo 2 o 3 fábricas de acero en España que al quitar las tarifas y bajar los aranceles, desaparecieron. Una de ellas, no sé si has oído hablar, estaba en Sagunto, que era una población. Entonces, es lo que hizo el gobierno de Felipe González, que estuvo muy bien, porque tenía unas manifestaciones en contra brutales. Decir, no, mire, yo voy a coger algo de los impuestos y voy a ayudar a recolocar a esta gente. Y es que no solo es bueno desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista político, porque tú ayudas a los perdedores. No todos ganan con el mercado. El mercado no resuelve las desigualdades. Te hace un tipo como Elon Musk, que tiene 200 billones y tal. El mercado favorece a los pobres y favorece a una serie de gente que muchas veces lo que tienen es acuerdos con el Estado para no tener mercado. Claro, eso sí que no, claro. Porque esto nos olvidamos. Hay un montón de estos libertarios que dicen, no, si tiene un monopolio no pasa nada. No, en eso yo soy como Theodore Roosevelt y como los americanos del antitrust. Dice, mire, usted si es suficientemente grande para tener poder de dominio, lo siento, pero aquí yo le voy a disminuir su poder. Porque si unos empresarios tienen el suficiente poder, no solo para fijar los precios, sino ¿para qué? Para comprar a los políticos. Y entonces los políticos hacen eso. Claro, pero eso es una consecuencia. Y ahí estoy más de acuerdo con el hecho de que si una empresa provee bienes y servicios mucho mejor que la competencia, la realidad es que lo normal es que se vaya quedando con casi todo el mercado y cuando tú miras a Estados Unidos y miras, Pero, o sea, ¿qué monopolios hay en Estados Unidos que lleven 30 años? O sea, tú coges las 10 fortunas más ricas de Estados Unidos y ninguna tenía dinero hace 30 años, dinero significativo. En cambio, tú coges las de España, las de Europa y mayoritariamente, quitando alguno que otro, son todos basados en dinero familiar. Entonces, para que vean la diferencia de cuando sí que das competencia. En Europa no hemos tenido la fuerza del antitrust americano, que muchos libertarios o escondidos libertarios se lo cargaron, el de antitrust, pero el antitrust americano, que se viene haciendo desde finales del 19, ha sido muy importante. En Europa hemos tenido la defensa de la competencia, el abuso de la posición de dominio, pero no ha habido la actitud En Europa hemos tenido un territorialismo que cada cortijo quería su empresa y poder meter mano en la empresa de su comunidad autónoma, de su país y de su citas pequeñas monopolísticas, o sea que es lo peor de nada. Claro, o sea, en Europa se quería no competir con barreras artificiales. Sí, pero ojo, porque ahora hay mucho antiliberal escondido en el libertarismo de que no, porque hay algunos libertarios que si es propiedad privada ya es bueno. No, perdone. Si es propiedad privada es un elemento esencial. Pero si usted está utilizando el Estado para tener beneficios monopólicos, de que le proteja, por más privado que sea, para mí eso no es privado. Ahora se dice, hay que defender a los bancos para dar y hacer CBDCs, la gente, para hacer una solución público-privada. No, público en el dinero sí, pero y privado en los servicios, pero esto de público en la prestación de servicios con protecciones y privilegios, eso no es mercado.
por muy gente que sean sociedades privadas. Aquí aprovecho le dejo, o sea, tengo como dos preguntas que tengo que hacer sí o sí, y esta tiene que ver con lo que estamos hablando, que la dejó el anterior invitado, Ramón Blanco, el CEO de Indexa, que es verdad que ya no le toco mucho, pero bueno, por su opinión, seguro que le viene bien. Él tenía la duda de si en algún momento o cuándo se iban a empezar a autorizar las fusiones bancarias transfronterizas en Europa. O sea, que Banco Santander pues comprara el Deutsche Bank o el Deutsche Bank comprara Banco Santander. Y es verdad que viendo lo de BBVA y Sabadell, parece que no va a ser muy pronto, ¿no? Pero quería saber su opinión, que me dejó para preguntársela. Mira, mi opinión es que eso no resuelve el problema. O sea, no, o sea, hay que acabar con los privilegios y las protecciones de los bancos. Todos, Y ¿no? deja que hagan lo que quieran, ya verás cómo lo hacen. O sea, Hombre, claro, si haces eso, pero ¿por qué? si no lo haces, oye, pues si no lo haces, pues sí, tendremos unos bancos más grandes, pero más big to fail. O sea, ganas algo en eficiencia, en tal, sí, pero el problema no es si son bancos grandes o interfronterizos o no. El problema son los 15 privilegios que tienen los bancos y hacen que no haya competencia en servicios. Es un monopolio, en pagos. Es un monopolio total. Nadie puede hacer un pago que no pase por una cuenta bancaria. Todas las fintechs que están por ahí, que ayudan a esto, a otro, tienen que pasar por las orcas claudinas. Por tanto, monopolio en los pagos. En la financiación no hay monopolio. Podría haber crédito y tal. Y está saliendo muchas empresas tipo Klarna y demás. Pero a ver qué competidor compite con alguien. Cualquiera que quiera competir y no sea un banco, tiene que pedirle prestado a alguien, pero no le puede decir que tiene garantizados los préstamos. No, si a cualquiera que pueda montar eso, tiene que preocuparse por la liquidez y no tiene la posibilidad con los bancos de que si tengo problemas de liquidez, usted me ayuda, todo lo que sea. Y estos temen a la bancarrota, pero los bancos saben que no hay bancarrota, que habrá resolución, que habrá no sé qué y que habrá no sé cuántos. Y todo esto con un capital que tienes, que incluso, aunque quiebre un banco, en Europa los bancos tienen sobre el total de activos un 5% y en Estados Unidos algo más, un 7 y un 8%. Pero un 5% está haciendo negocios con un 5%. Entonces, una bancarrota sí afecta, pero afecta relativamente poco, ¿no? Entonces, yo ese tema, como todas las cosas, a mí me preocupa más el modelo final. Por eso estoy menos metido en las cosas que se están haciendo ahora. Es decir, ¿por qué? Porque las veo un poco como que son cosas que no me resuelven el problema. Es verdad que hay decisiones como la del euro digital que sí me parece que aunque no resuelva el problema porque sigue sin dejar a la gente, es un pasito. Y un paso, y además las cosas hay que hacerlas despacio. Yo, por ejemplo, creo que cuando la gente dice los bancos, lo que hay que hacer es, igual que lo de Sagunto y tal, hay que buscar sistemas de ayudar a los bancos a poder competir en un sistema en competencia y gastarnos dinero en eso y ayudarles, porque es la única forma de tenerlos a favor, porque si no los vas a tener absolutamente en contra. Y eso dices, bueno, entonces tú quieres dar dinero a los bancos para que pasen este sistema, porque una vez que han pasado, ese dinero ya no vuelvo a gastarme dinero en los bancos. O sea, tengo competencia y se ha acabado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora estamos con lo de Silicon Valley, con no sé qué, cada día más protección, cada día, y esto no se acaba nunca. 140.000 millones a los bancos españoles se han llevado 10.000 millones de euros de tener una rentabilidad y tal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que no, estoy gastándome dinero sin tener competencia. Si yo afronto una transición diciendo, vamos a ver, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Quiere un préstamo de 700.000 millones a 10 años y tal para poder pasar todo a euros digitales y tal? Pues sí. Pues sí, porque ahora lo tengo. Si ahora yo estoy corriendo los riesgos Estado con los bancos. Claro. Es que es verdad que por lo que abogas, que al final es un cambio de sistema. Es un sistema completo. Estructural. Es una reforma estructural. Es como la de las telecomunicaciones, como la de las aerolíneas, separar el aeropuerto de las aerolíneas. Son reformas que no es cambiar un poquito, es estructural. El dinero es el dinero y ahora mátense el sector privado en los pagos, en las tal, y sin protocolo ni
Lo que cuando se ven ejemplos prácticos de la voluntad hacia esto, pues se ve precisamente eso, que no existen fusiones interbancarias, o sea, de distintos países, o que cuando de repente hay incluso fusiones dentro del mismo país, son los propios políticos que no los accionistas, que son los que deberían decidir, sino los que quieren decidir sobre la adecuación o no. Es claro, es como en un libre mercado. Dice, estamos en un libre mercado, pero se van a fusionar dos empresas y no dejan ni siquiera decidir a los accionistas. Pero tú no sabes la cantidad de protecciones que tienen. El otro día quise hacer una transferencia a un neobanco, porque es un neobanco alemán que inventó, cuando estaba esto del 4% pagándole a los bancos y tal, él lo que hacía es que pagaba al depositante para coger clientes. Tuvimos a Trade Republic en el primer episodio, que creo que es ese. No voy a decir cuál es, aunque lo hayas mencionado o no y tal. Ahora ya solo lo hace para 50.000 euros y tal. Pero cuando fui a mi banco español a hacer una transferencia, de repente no funciona. Bueno, no funciona. Dice, no, el IBAN es incorrecto y tal, y no sé qué. Me fui a la oficina y dice, no, es que usted quiere hacer una transferencia a un banco alemán, que eso no puede ser como a un banco español. Eso o son 5 días y tal, o si usted quiere hacerla como los bancos españoles, le cobramos no sé cuánto. Entonces tú dices, o sea que yo puedo hacer una transferencia de Galicia a Murcia, pero no puedo hacerla de Barcelona a tal. Pero de esos cientos de barreras sectoriales, ¿no? Que muchas veces son resultado de algo que hubo que hacer un acuerdo de permitir los bancos nacionales, porque en definitiva no tienen sentido. Y además tenemos el espejo de Estados Unidos, donde claramente cada estado tiene legislaciones propias, pero los bancos, hay bancos regionales, pero hay bancos estatales que serían como los continentales de aquí, que aquí no existen. Pero bueno, hay tantas cosas que ver. Lo bueno de ocuparte del futuro y de lo bueno es que no te tienes que preocupar de que las cosas no avanzan, ¿sabes? No, o sea, yo creo que se abre, me refiero, los que lleváis ya ahí 4 o 5 años hablando de esto, pues supongo que consideráis que va lento, pero yo sí que considero un mar de fondo. No, es decir, ahora pues yo lo veo, antes, oye, pues sobre el CBDC no se hablaba nada, nos reuníamos ahí en Frankfurt, un sueco, un no sé qué y tal. Ahora está hablando todo el mundo en contra, la mayoría, ¿no? Pero por lo menos está hablando, ¿no? En fin. La última, porque tampoco le quiero quitar más tiempo del que lo haya dicho. Ya ves, estoy jubilado. No, yo la verdad que para mí está siendo un placer. Es de otro tema que está más relacionado con el pasado. Me preguntaban otro, bueno, en este caso una persona del canal, que es Nicolás Fernández, que él realmente es persona del canal, pero fue compañero mío y estuve en una Before en esos momentos de 2010, no llegué a 2008 porque tengo 38 años, pero en 2010 estaba en una Before. Que claro, eso lo veíamos en ese momento, el tema de las SIP nunca lo llegamos a entender, lo de las fusiones frías de cajas. Nosotros pensábamos, oye, esto, porque claro, estábamos en la auditoría, entonces se veía algo que no veía en las cajas y decíamos, esto están juntando aquí un montón de varias cajas que esto no va a ningún lado. No entendíamos en qué se pensaba en ese momento. Y lo digo por lo menos en las 2 o 3 que nosotros auditábamos. Pero no voy a decir los nombres. Sí, no, mira, yo lo que pasa es que del pasado me interesa, digamos, los cambios que hay que hacer, es decir, la fragilidad de las cajas y de los bancos. O sea, porque la gente dice, no, es que los bancos españoles resistieron. Si no se hubiera salvado las cajas, no hubiera durado ni 2 minutos los 2 grandes bancos. O sea, ni 2 minutos, ¿no? O sea, si dicen, oye, no, es que en España no pagan los bonos o no tal, ¿no? Que es lo que hacía todo el mundo y tal, ¿no? Entonces, esa fragilidad a mí sí me interesa. Eso tal. Ahora, las cosas que se hicieron ahí, el ministro diciendo que no, los SIPs y tal, no me interesan porque ¿qué voy a sacar de eso? Me interesa del pasado cómo puedo hacer que no suceda lo que sucede. Pero a mí del César lo que es del César. Tiene toda la razón, pero lo que cayó fácil fueron las cajas. Luego los bancos hubieran caído, no tengo ninguna duda. Pero, por decirlo de alguna manera, con la primera tormenta,
lo que se cayó fueron las cajas y se cayó las cajas porque tenían una gran intervención de políticos en sus consejos, toman decisiones no con criterio económico, muchas de ellas, no todas. Tienes razón, pero no en decir las cajas, sino algunas o la mayoría de. La mayoría de eso. Dar ejemplos, no voy a dar ejemplos, igual que Trade Republic, de que la institución más sólida del sistema español era una caja. Y una caja, además, una caja despolitizada. ¿Eh? Bastante despolitizada. No, la caja más dominada por el gobierno regional. Y no te voy a decir cuál es, pero míralo, la que nombra a todos y tal. Pero ¿qué pasa? Que era una caja que es verdad que estaba en un sitio, en vez de estar Andalucía, el tal, donde tenías las hipotecas, el urbanismo y tal, no tenía nada de eso prácticamente. Y entonces es la caja más sólida y bueno, yo creo que casi sigue siéndolo. O sea, entonces, y sin embargo también cayeron bancos. Lo que pasa es que los bancos, como los salvamos o se les salvó, llegando a la Junta Accionista y diciendo, oye, mira, te hacemos esto, pasas al otro, yo ayudo a no sé qué y tú haces no sé cuántos. ¿Qué pasó? Que los bancos tenían la ventaja de que defendían el interés, digamos, de los accionistas y todo, y la gente no se enteró que hubo 3 o 4 bancos, que no los voy a hablar ahora tampoco, que se fusionaron y algunos complejos, sobre todo que tenían convertibles y demás. Porque las cajas tenían un problema y es que tenían una cantidad de directivos que les importaba un pimiento, por decirlo claramente, que tú te quedaras con la caja, hicieras lo que sea y tal. Es decir, que había un interés de algunos directivos, ya no solo la politización, sino de algunos directivos de decir, oye, si yo estoy aquí un año más, son X millones más. Y entonces yo prefiero no hablar de esto y tal y no sé qué. Pero en fin, aquello ya son cosas que a mí no, te digo, no me interesan, primero porque las cajas ya como tal no existen. O sea, eran 2, creo que en España y son muy pequeñitas. Lo que se hizo, nosotros recomendamos el hacer una ley al gobierno que lo que decía es que tenían que convertirse en sociedades anónimas, ¿no? Que por cierto, había un político regional importante que no voy a mencionar ahora, que decía, estuvo rotundamente en contra de que el PP ayudara. El PP ayudó, Rajoy ayudó enormemente a la resolución de las 15 leyes que hizo el gobierno. El PP, que era el gobierno socialista, era el de Zapatero, apoyó 14 a favor. Y una, que era esta, como tenía un presidente regional que quería seguir manejando las cajas, le convenció al final, pero incluso Rajoy no votó en contra, votó con una abstención. O sea, yo tengo un gran respeto porque creo que es una persona que mucha gente le parece fatal y tal, pero que en el tema de resolución bancaria funcionó. Esto es a lo mejor lo que tenía que hacer. Y hacer otra cosa. Esto, no, bueno, pero es que ahora nos encontramos con que a veces está todo el rato que no, la abstención no es. No, ahora lo que, o sea, ahora se encuentra, o sea, yo encuentro este discurso muy metido en nuestros ambientes, no, pero en la calle sí, que es que se rescató a todos los bancos y por ende se necesita banca pública. Y es como, oye, se rescató mayoritariamente a las cajas y por ende quizás necesito bancos. Qué horror lo de la banca pública. Pues, 10%. Pero yo creo que hay que... Pero hemos mejorado, es lo que usted dice, la ley que se hizo para convertir las fundaciones, bancos y demás, bueno, por lo menos sigue teniendo todos los problemas estructurales de la banca, es lo que hemos comentado en todo el podcast, pero ese se solventó. Absolutamente, eso y todo. Hombre, yo creo, me podría pensar hablar en el pasado cantidad de cosas. El primer fondo para resolver bancos que se crea en Europa es el español, es el FROB. Y luego todos lo copian, y lo copia la propia Unión Europea. Es decir, que yo, oye, me tiré 4 horas en el Congreso explicando todo lo que se hizo y yo creo que se hicieron muchas cosas bien y seguramente algunas mal. Pero a mí lo que me interesa ahora es el pasado, por supuesto, porque el pasado nos está diciendo, el pasado es Silicon Valley. El pasado es ver que Credit Suisse, lo siento mucho, pero se ha gastado 100.000 millones el Banco Central y 40.000 millones el Estado suizo. Y esto no es de hace 20 años, es de hace 3, o que 2, fue el 23, ¿no? O sea, ese pasado es el que tenemos que estudiar a fondo. Y
el presente todavía de la falta absoluta de competencia en servicios de pago y de financiación. Pero en fin, yo creo que ya no creo que haya resistido nadie. No, no. Esto es la parte buena de ser un podcast pequeño es que lo hago para mí. Entonces, yo encantadísimo. Pero más, No ha resistido. me gusta entrar en detalle porque en el fondo, o sea, tenemos algún capítulo, sobre todo, claro, mi expertise está más en pensiones. Tenemos algún capítulo con el profesor Erce, que es 1 hora y media, hablando de mecanismos, de TIC y demás. Pero bueno, para eso estamos. Pues, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Recomiendo su libro, que tenga ya pues 4 o 5 años. Adiós a los bancos, y que sigue estando disponible en Amazon y que está, la verdad que está muy bien, incluso para gente muy liberal está genial, o sea que no tengan, por decirlo de alguna manera, ningún estigma. Es una operación de liberalización, es todo lo contrario de lo que dicen que el Estado y tal, es al revés, es introducir libre mercado. Respecto a la situación actual, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que la cosa es el cómo se hace. Podría haber un sin Estado, un mundo sin Estado, bueno, ya me parece demasiado. Pero bueno, oye, muchas gracias por la conversación. Muchísimas gracias. En lo que, bueno, un abrazo grande.